Estamos en la serie Sirviendo como Siervos de Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo, hermanos, a aprender a comportarnos, a aprender a cómo caminar como siervos de Dios. Es lamentable, hermanos, porque pareciera que en algunos casos queremos nosotros ser los amos y no los siervos. Y la Biblia nos enseña claramente que nosotros somos siervos y así tiene que ser nuestro comportamiento como siervos de Dios. Vamos a dar lectura en Nehemías capítulo 2 en el verso 11. Se ponen de pie un ratito conmigo. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. En el verso 11 dice: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la fuente, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la nueva y entré por la puerta del valle y vi y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, este libro de Nehemías hace algún tiempo yo lo estudié, y lo estudiamos de una manera diferente a la manera que lo estoy estudiando en esta hora. Y no es que quiera decir muchas cosas, no, pero lo que estamos viendo en esta o que en ese entonces nos habló de otra manera, sino que es el mismo mensaje, pero necesitamos poner atención en lo que vemos aquí en esta palabra, para aprender a cómo conducirnos como siervos de Dios. Y es que es importante que nosotros veamos y consideremos la vida de Nehemías. Como vimos la semana pasada, Nehemías era un siervo del rey, pero antes de ser siervo del rey era siervo de Dios, en tierra ajena, en tierra donde no era su tierra. Ahí él seguía siendo el siervo de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que leímos el capítulo 1? Y ahí vimos que cuando llegaron unos de Jerusalén, dice que él preguntó cómo estaban sus parientes y cómo estaba su ciudad. Y cuando le comunicaron la situación en la que estaba la ciudad y sus parientes, este hombre dice que se dolió tanto en su corazón, de tal manera, y ahí pudimos ver, bueno, fueron varios puntos que vimos, pero el tema fue la respuesta del siervo. ¿Se acuerda? La respuesta del siervo, o sea, la respuesta que él tuvo ante tal calamidad, ante tal situación. Podemos ver que él tuvo una respuesta, y esa respuesta fue su interés por cambiar las cosas,
que en su ciudad y con sus parientes. También vimos su reacción, porque no fue solamente un interés, un buen deseo de decir, quiero que funcionen mejor las cosas, yo quisiera que pasaran, que todo fuera diferente. No, sino que accionó. ¿Se acuerdan? La reacción de él fue accionar. Accionó en que él tomó la iniciativa y empezó fue con el rey y le pidió la ayuda, y el rey le dio todo lo necesario para que él fuera y reconstruyera la ciudad. Entonces, en esta tarde vamos a ver un tema, y ese tema le puse un llamado con claridad. Un llamado con claridad. Dice que Dios hace las cosas de tal manera que no hay nada, o sea, que nosotros podamos decir, no, pues es que es algo incierto, es algo que no puedo entender. No, el llamado de Dios es con claridad. Es con claridad. Yo sé que muchas veces nosotros tenemos, y eso le digo yo en lo personal, que al principio pues uno dice, no, pues ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser el llamado de Dios? Y uno siempre piensa que, o a veces uno quiere que el Señor le hable audiblemente, porque hay ocasiones donde alguien dice por ahí, el Señor me habló, pero tenemos que estar conscientes, hermanos, de que cuando esta persona a veces dice, el Señor me habló, ya sea que le haya hablado por medio de la palabra, mire, por medio de la palabra, o por medio de las situaciones que está viendo, porque así es como el Señor está hablando, o en un caso especial, tal vez audiblemente, pero en sí, en la mayoría, hermanos, nos ha hablado por medio de su palabra, por medio de las situaciones que tenemos enfrente. De esa manera el Señor es como nos está hablando, ¿entienden? No se trata de que, hijo mío, haz esto, ¿entiende? A veces uno quiere eso, pero no es así. Fíjese que hay situaciones que nosotros podemos ver así de manera personal, de manera individual, que los demás no lo están viendo, no lo pueden ver. O sea, podemos ver lo que está sucediendo, la necesidad que hay, y es tan obvia para nosotros, o sea, tan palpable, pero para los demás no. Y decimos, pero ¿cómo es que no la pueden ver? ¿Y cómo es que no hacen nada? ¿Entiende? Hacemos esa pregunta. ¿Y cómo es que no hacen nada si está esa necesidad? Bueno, es que el Señor te está llamando a ti. El Señor te está mostrando eso. Sí, pero como no lo entendemos, hermanos, entonces tal vez no está como, no está ese sentir como el de Nehemías, no está el interés, no está la reacción para ponerse a la disposición, y no está la respuesta. ¿Entiende? Debe de haber eso para que nosotros podamos entender y ver claramente el llamado de Dios. Pero el llamado de Dios, hermanos, es muy claro. Mire, sus instrucciones son muy claras. A veces no las entendemos. A mí me llama la atención, pues, de muchos pasajes de la Biblia que podemos ver, pero uno de los pasajes de la Escritura que cuando yo lo leí la primera vez, dije, hasta me causó gracia y dije, pues qué chiste tiene eso. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Jeremías, ve, dice, cómprate un cinto nuevo? Y le dijo de qué material, no me acuerdo exactamente, pero se fue y se lo compró. Fue Jeremías sin argumentar, sin poner excusas, con toda disposición. Él fue y se compró el cinturón y le dijo, cíñetelo, o sea, póntelo, y ve ahora ve al Éufrates y ve y entiérralo allá. Y de hecho hice una enseñanza al respecto, y fue y lo enterró. Fíjese, lo dejó allá, no sé, eran como 200 kilómetros, creo, de distancia. Fue y regresó. Al cabo de cierto tiempo, el Señor viene y le dice, Jeremías, ¿te acuerdas del cinto que fuiste y enterraste? Y Jeremías, me imagino que le dijo que sí, porque no dice ahí la Escritura.
y le dice: ahora quiero que vayas y lo desentierres. Y Jeremías me llama la atención porque no dice nada la escritura, o sea, no se pone a discutir con Dios, sino que lo que hace es que obedece. Bueno, era una enseñanza clara, ¿no? Era un llamado claro que Dios le estaba haciendo y le estaba diciendo: haz esto otro. Y así, bueno, lo único que hizo Jeremías es que fue y lo desenterró. Pero lo que a mí me causó gracia es que cuando llegó, lo desenterró, pues ya el cinturón estaba deshecho, podrido, ya no servía. Cualquier siervo hubiera dicho: ahí no vemos una reacción mala de Jeremías, no. Cualquier siervo hubiera dicho: no, para esto me pusiste, ¿cómo? ¿Para esto me traes? ¿Para hacer esto? No, yo valgo más. Sí, para esto me tienes aquí. No, no vemos a Jeremías haciendo cosas así, sino que en el momento que él desentierra el cinto y lo mira ya podrido, el Señor le dice: así está mi pueblo. Fíjese, entonces el mensaje aquí, el mensaje y el llamado a Jeremías era algo tan claro para que él lo entendiera. O cuando, por ejemplo, al profeta Oseas, de igual manera, cuando le dice: ve y toma a una mujer de la calle, ve y toma esa mujer. Y no vemos a Oseas poniendo pretextos. No, era una obediencia, era una disposición, porque el mensaje es claro. O sea, la importancia, hermanos, es que sepamos entender cuando Dios nos está haciendo ese llamado claro. Y cuando es de su palabra, hermanos, fíjense que no hay ninguna discusión, no podemos discutir, porque la palabra del Señor es clara, hermanos. Entonces, fíjese, vamos a ver. Permítanme tantito. Bueno, sí. El primer punto vamos a ver acá en este tema es que claramente Nehemías sabía claramente que tenía que hacer. Él tenía claramente lo que tenía que hacer. Y sabía claramente, hermanos, este es el punto importante, claramente a dónde iba a ir. ¿Sí? Él sabía claramente lo que tenía que hacer y sabía claramente a dónde iba a ir, a dónde iba a llegar. Es por eso cuando vino al rey, le pide cartas para que los gobernadores le enviaran escoltas y que él fuera protegido y que llegara hasta el lugar donde tenía que llegar, que era Jerusalén. En el verso 11 del capítulo 2, ahí donde empezamos la lectura, dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días. Entonces, ¿a dónde llegó él? A Jerusalén. ¿A qué lugar tenía que ir? A Jerusalén. Entonces, él sabía a dónde iba a ir. Dice que el Señor cuando hace un llamado es claro. Y nosotros, fíjense, entendemos a dónde nos quiere llevar el Señor. Fíjense que el Señor siempre nos quiere llevar a una perfección. A una perfección. Pero donde no nos gusta a nosotros, hermanos, es el proceso. El proceso de llegar ahí. El sacrificio para llegar ahí. Nehemías dice que tuvo que caminar largas distancias y ya habían peligros, por eso él pidió escolta, porque pasó por peligros, por montañas, por desiertos, pasó por peligros y fíjese,
cuando él no tenía ninguna necesidad para ir a ese lugar. Ya dijimos la semana pasada de que fueron sus padres los que pecaron para que ellos estuvieran en Babilonia. Sí, no fue él, pero él dijo nuestros pecados, los que hemos cometido. Él no tenía esa necesidad, pero estuvo dispuesto, hermanos, mire, para verse como un siervo fiel de Dios. Él estuvo dispuesto a ir a esa ciudad y reconstruir los muros. Entonces él tenía el camino trazado, él sabía exactamente a dónde tenía que ir y qué era lo que tenía que hacer. Nosotros sabemos muy bien a dónde vamos y qué debemos de hacer. La palabra del Señor no lo muestra, ¿verdad? Nos muestra. Y dijo el Señor Jesús que el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo. Fíjese, el negarnos es eso, hermanos. Es el proceso. Es donde a veces no nos gusta, pues. Fíjese que la dirección del Señor es realmente, está delante de nuestros ojos. Por ejemplo, el Señor en sus propias palabras, Él estaba diciendo lo que tenemos que hacer. Es claro, en la Escritura lo podemos ver. Y la orden es así. Mateo 7:10 dice, es la misión a los 12 discípulos. Dice, y yendo predicando, predicad, diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué parte no le entendemos ahí? ¿Qué parte no entendemos? Es claro el mensaje, ¿no? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Pues entonces no lo entienden, ¿va? Predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, ¿sí? Anunciar las buenas nuevas de salvación. Bueno, Jesús era muy claro al decirles, fíjese, esto fue lo que hicieron, la misión de los 12, dice, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. También fíjese lo que dice Mateo capítulo 28, ¿quién no la conoce? Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que mire, esto es claro, ¿verdad? Le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos y les dice, yo mando aquí. ¿Sí o no? En pocas palabras. Miren, yo mando aquí. En pocas palabras le está diciendo el Señor Jesús, yo soy el Señor. ¿Sí? Yo soy tu Señor. Por eso le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo soy el que soy. Yo soy el que reina. Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Es claro o no es claro? Tres. ¿Es claro o no es claro, hermanos? ¿Sí? Bueno, si quieren seguimos ahí, nos quedamos ahí. Ok, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, todo dominio, toda autoridad, nada o nadie está sobre mí, está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Amén o no? Entonces dice, por tanto, ese por tanto está dando una orden. Ahora, esto es lo que tienen que hacer. Es lo que está diciendo. Ahora, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por tanto, dice, ahora esto es lo que ustedes tienen que hacer. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15 igual dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. En Hechos 16, fíjese lo que dice Hechos 16:1.
Dice aquí, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La visión del varón, este es el pasaje que quería leer, la visión del varón macedonio. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense, hermanos, eso es interesante, ¿no? Porque dice que atravesando Frigia y la provincia de Asia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, algo interesante porque ¿qué no el Señor Jesús dijo? Vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, este Pablo hubiera podido decir al Espíritu Santo y le hubiera dicho, ¿no sabes qué? A mí me delegaron esto y lo tengo que hacer aquí. Pero se da cuenta que el siervo de Dios, hermanos, hace caso al Espíritu Santo, porque Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos llevará siempre a hacer la voluntad del Padre. Nunca nos llevará a hacer cosas que no agraden a Dios. Entonces, había un propósito. No, mire, hermanos, a veces los propósitos del Señor nosotros no los entendemos claramente. A veces en algunos casos los entendemos en esta vida. Tal vez algunos casos los vamos a entender cuando estemos en su presencia. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Lo que debemos de hacer es tener disposición, estar dispuestos a obedecer, saber que Él nos lleva a un lugar, saber que Él nos ha marcado algo que tenemos que hacer, saber que debemos de hacerlo. Entonces aquí el apóstol Pablo no puso resistencia, sino que obedeció a la voz del Espíritu Santo, porque dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Fíjense, hermanos, sigamos el verso 11, dice, zarparon pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí en este lugar, acuérdense que aquí llegando a Filipos, que era la primera provincia de Macedonia, dice que llegaron y empezaron entonces a predicar el evangelio, donde lugares antes el Espíritu Santo no se los permitió. No sé si les urgía o al Señor le urgía alcanzar a estos o que estos escucharan el mensaje del evangelio, pero la cuestión es que Pablo nunca se puso a discutir con el Señor,
Nunca se puso a discutir, sino que fíjese lo que está diciendo. Cuando ellos vieron, o cuando Pablo vio en sueño a este varón diciéndole, pasa por Macedonia, entonces dice que ellos entendieron que el Señor les estaba diciendo que fueran para ese lugar, y fueron y llegaron a Filipos, y ahí es donde donde cosechan la primera alma, que fue Lidia, y esta mujer dice que era una mujer piadosa y los invitó a quedarse en su casa. Y entonces al siguiente día dice que iban a la oración cuando se les pega una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan? De espíritu de adivinación, y iban detrás de ellos constantemente diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Estaba diciendo esta mujer una mentira? No, estaba diciendo una verdad. Pero le cansó a Pablo lo que estaba haciendo, y vino y reprendió al espíritu que estaba en esta muchacha, dice, y fue liberada. Entonces los amos se enojaron tanto que armaron una revuelta y golpearon a Pablo, y lo apresaron a Pablo y a Silas y lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, ahí es donde el Señor manda un terremoto, abre las puertas, el carcelero dormido, y cuando despierta, las puertas abiertas. Y al ver esto, el carcelero viene, saca su espada y se quiso matar. Cuando Pablo le dice, no es necesario que hagas eso, aquí estamos todos. Entonces, cuando solamente al ver esa obra gloriosa que Dios estaba haciendo, el carcelero dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Entiende? Entonces, fíjense cómo el Señor había puesto todo claro delante de estos hombres. Fíjense que el Señor nos marca aquí en su palabra y nos dice qué debemos de hacer y a dónde debemos de ir. Y cuando obedecemos, hermanos, el Señor va poniendo las cosas en su lugar. Mira, el Señor va poniendo las cosas, va poniendo las personas, va poniendo todo en su lugar. De una manera extraordinaria que nos deja con la boca abierta, ¿sí? De sorprendidos. Entonces por eso nosotros debemos de estar seguros que el Señor va a prosperar el trabajo que nosotros dispongamos a hacer para su obra. Debemos de confiar en eso. El Señor prosperó, hermanos, el viaje de Nehemías. El Señor prosperó, hermanos, le dio gracia ante el rey. ¿Se acuerdan de que vimos la semana pasada? Entonces el Señor va a ir obrando de tal manera. Pero debemos de entender de que Él tiene lugar y sabe muy bien y nos ha mostrado muy bien qué debemos de hacer. Punto número 2. Claramente el siervo sabe muy bien, ve muy bien la necesidad. El siervo claramente ve muy bien la necesidad. Hermanos, es que no necesitamos una mente más brillante o una visión más efectiva. Con lo que ya tenemos, podemos ver, hermanos, la necesidad que hay en medio de nosotros, en medio del pueblo, de la ciudad donde estamos, a nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestra congregación. Nosotros podemos ver la necesidad, ¿sí o no? Sí, podemos ver la necesidad. Es que no somos ciegos, hermanos. Podemos ver la necesidad. Especialmente si ya somos siervos de Dios, es clara la necesidad. Es clara. Por eso, dice, para Nehemías era muy clara. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ahí. Porque era su ciudad y eran sus parientes. Cuando se trata de nuestra congregación, hermanos, fíjense, es nuestra familia. Son nuestros hermanos, es nuestra congregación. Cuando se trata de nuestra comunidad, es nuestra comunidad. Cuando se trata de nuestra ciudad, es nuestra ciudad. Entonces no debemos de ser inconscientes. Al contrario, debemos de ver claramente esa necesidad.
Nehemías la vio en Nehemías 17, dice, les dije pues, dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Se acuerda que cuando llega aquellos de Jerusalén en Azusa, dice que él pregunta cómo estaba su ciudad, pero nadie, o sea, no lo había visto, no lo había experimentado de una manera así física. Él solamente era una información. Pero al escuchar esa información, él, hermanos, todavía aún más conmovido, y se dio cuenta que ahora miraba a él que ellos estaban en vergüenza. En vergüenza. Entonces, fíjense, es por eso les digo, nosotros sabemos la situación, sabemos en los tiempos que estamos viviendo, y es por eso que debemos de ser conscientes y debemos de ver claramente la necesidad. Claramente, hermanos. Es por eso este Nehemías mira claramente la necesidad, pero va y camina. Ahorita entramos a ese punto. Pero fue y caminó, pero cuando al caminar vio la necesidad. Vio todo lo que estaba pasando a su alrededor. Él sintió la necesidad desde Susa, pero al llegar a Jerusalén, el panorama era peor todavía de lo que se lo habían contado. Por eso les dice, no estemos más en oprobio. No estemos más en oprobio. Entonces, la semana pasada hablábamos de que el siervo tiene que tener disposición y responder como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. O sea, que ya no hay excusa de decir, es que no entiendo, es que no sé lo que quiere Dios de mí, es que no sé qué voy a hacer. No, hermanos, está todo enfrente de nosotros, nomás que nos hacemos tardos para entender, para oír, o nos estamos haciendo. ¿Entiendes? No queremos entenderlo. Tal vez sí lo entendemos, lo estamos viendo, pero no queremos, porque les digo que todo eso toma un proceso. Tenemos que dejar cosas, tenemos que negarnos a nosotros. Eso fue lo que hizo Nehemías. Alguien más que vio la necesidad en su tiempo y tomó la iniciativa para hacer algo, fue alguien que era conforme al corazón de Dios, y es David. En el capítulo 17, verso 32 de Primera de Samuel, ahí vemos algo interesante, hermanos. Fíjense que donde dice, el verso 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjense que este pasaje, léalo en su casa en 1 Samuel capítulo 17. Estamos viendo, hermanos, que ahí vemos que tres de los hermanos de David estaban en el ejército de Saúl. Y estaban ahí pues integrados en el ejército, cuando el padre de David lo envía con provisión para sus hermanos. Entonces al llegar David aquí a este lugar, dice que este filisteo, que era Goliat, empezó a decir cosas, a blasfemar contra Dios, a burlarse del pueblo de Dios, y a decir cosas que a David no le agradó para nada, porque él sabía muy bien que Israel le pertenecía a Dios, y que él dijo, este incircunciso, mira lo que está diciendo. Entonces él, al oír y ver esta necesidad, en la vergüenza que estaba metido el pueblo, él se dispuso, hermano, para hacerlo, para trabajar. Mire, dijo él, no importa, yo sé que Dios lo puede hacer, no en mis fuerzas, sino que en Dios. Él puso disposición.
Él sabía lo que tenía que hacer. Y fíjense, hermanos, ¿saben por qué le digo que sabía lo que tenía que hacer? Porque se acuerda que no llegó ante el perdón. No llegó ante el gigante así con manos vacías, ¿no? Sino se acuerda que llevaba su onda y pasa por ahí y se agarra unas cuantas 5 piedras de esas más lisitas, de esas que iban a ser más efectivas, y las agarró y las echó a la bolsita. Y es por eso cuando llega delante de Goliat le dice: ¿qué piensas tú, que yo soy perro? Por eso vienes contra mí con piedras y palos. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Por eso digo que así como yo he hecho a los leones, a los osos, así voy a hacer a este. Pero no, él sabía que no era en sus fuerzas. Nehemías de igual manera sabía que lo que iba a pasar ahí y lo que ya estaba pasando, de hecho, en su vida, no eran sus fuerzas, sino que era la gracia de Dios, era la misericordia de Dios obrando sobre él. Entonces aquí vemos a David de igual manera diciéndole a Saúl, dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, a causa, gracias. No desmaye el corazón, dice, a causa de él, dice, está hablando del gigante. Porque todos estaban, hermanos, ya estaban pues desanimados al ver tremendo hombrezote, más de 2 metros, que pues nadie se animaba. Y ahora llega un muchachito medio desnutridón por allá, imagínense, así medio adolescente, todavía así no bien desarrollado, y dice: no, pues póngamelo, échenmelo a mí. O sea, no, pues ¿cómo? Pues no, dijo. De hecho, su hermano se opuso, Saúl se opuso, no querían, pero él, fíjese, se dispuso. Y recuerden que cuando Samuel va y unge a David, ¿se acuerda que dijo él? Una característica que tenía este David. Dijo Samuel que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces el siervo, hermanos, tiene que ser conforme al corazón de Dios. El siervo, hermanos, tiene que tener esa disposición para hacerlo, y no debe de tener miedo. Bueno, como humanos sí tenemos miedo, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer algo nos da miedo, y eso yo se lo digo, nos da miedo. Pero debemos de entender que cuando el Señor nos está enviando a hacerlo, Él va a estar con nosotros, Él nos va a respaldar, Él no nos va a dejar solos. Sí, no nos va a dejar solos. Y cuando, miren, hermanos, seguimos leyendo aquí Nehemías, nos vamos a dar cuenta cómo Dios de tal manera obró en la vida de Nehemías para dirigir al pueblo, y construyeron los muros en un tiempo récord. Entonces debemos de poner mucha atención. Punto número 3 es que debemos de evaluar el trabajo. Debemos de evaluar el trabajo a lo que se nos ha encomendado, a lo que se nos ha hecho siervos. Debemos de evaluarlo. ¿Dónde es mejor empezar? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? ¿Cómo debemos de comportarnos cuando lo estamos haciendo? Fíjense en Nehemías capítulo 12, verso 12 del capítulo 2. Dice, levántate de noche. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Entonces aquí nos pone claramente de que no era su emoción, no era su anhelo de sobresalir él, no era que él quería hacerse un hombre famoso, no, sino que está poniendo en claro de que Dios había puesto en su corazón. Entonces, fíjense, hermanos, a todo aquel que es llamado como siervo de Dios, es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces aquí en Nehemías el Señor había puesto el deseo, el anhelo, ese fuego en su corazón para ir y reconstruir los muros. Y dice, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Fíjese, estaba todo consumido, pero él, fíjese, vemos esos versos, nos damos cuenta que él salió a evaluar donde iba a trabajar. Y evaluar es determinar el valor de una cosa. También es estimar, apreciar calcular, ya me hice bola solo. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Entonces, fíjense, hermanos, en primer lugar nosotros tenemos que calcular o valorar el valor del negocio, de la obra, podemos decirle, o el campo de nuestro Señor. ¿Cuánto vale para Él? ¿Entiende? Tenemos que calcular nosotros y apreciar cuánto vale para Él. O sea, ¿qué tan importante es para Él? Eso es donde tenemos que iniciar. ¿Qué tan importante es para Él? Dice que a todo aquel que es agricultor entiende, pues, qué tan valioso es el campo. Sí, el que es agricultor entiende qué tan valioso es el campo. ¿Por qué? Porque cuando siembra sabe lo que cosecha. Y si no tiene dónde sembrar, pues se muere de hambre. Entonces para él es muy valioso. Es muy valioso. Y es por eso que el apóstol Pablo agarraba este ejemplo en el 2 Timoteo capítulo 2 verso 6. Dice, el labrador, dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Está hablando en el contexto, el labrador sabe el valor de su campo. Él sabe el valor de su campo. ¿Sí? Entonces está hablando del soldado de Jesucristo. Miren, hermanos, por ejemplo, alguien que inicia un negocio, sabe muy bien, hermanos, los sacrificios, sabe muy bien cuánto le cuesta, y solamente él sabe el valor que tiene, ¿entiende? Y por eso, fíjese, aquí debemos de entender esto, que por ejemplo cuando se contratan empleados, como no entienden cuánto les ha costado a construir ese negocio, entonces estas personas lo único que a veces hacen, no trabajan, no hacen lo que tienen que hacer, porque no es un negocio, ¿entienden? No lo aprecian. Pero, ¿veis, hermanos? Nosotros debemos de entender que como siervos de Él, tenemos que entender que este campo, entendiéndolo así, es muy valioso para el Señor. Sí, es muy valioso para el Señor. Tanto, hermanos, tanto, que Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Qué dice? Con amor eterno te he amado. O sea, es de tanto valor. Y está hablando, hermanos, al pueblo de Israel en este caso. Ahorita vamos a ver cómo habla a la iglesia, a nosotros en estos tiempos. En Juan 3:16, ¿quién no conoce Juan 3:16? ¿Entiende? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3:1. En Primera de Juan, hermanos, también, es Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces,
ese campo, entendiéndolo así, hermanos, es de muchísimo valor. Usted y yo tal vez no lo entendemos porque nosotros no dimos nuestra vida por este campo o por este negocio o por esta obra. Pero debemos de entenderlo, hermanos, a entender su llamado. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces, si entendemos qué tan valioso es el campo, el negocio, su obra, entonces, hermanos, nosotros vamos a hacerlo de tal manera, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas le vamos a servir. Si siendo siervos, hermanos, evaluamos el valor de ser participantes de esta obra, entonces, hermanos, seremos siervos fieles. Seremos siervos fieles. Y lo haremos de esta manera, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 14 de 2 de Corintios. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. O sea, no os seré carga para ustedes, les está diciendo. No seré carga para ustedes, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Sí se dan cuenta? Miren, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Nehemías allí, cuando fue a reconstruir los muros, él no estaba buscando, hermanos, riquezas, ni oro, ni posición, ni fama, nada de eso. Nada de eso. Era algo muy profundo en su corazón que lo movió a hacer esa obra. Era lo que Dios puso en su corazón. Es por eso, mira lo que te digo, de que el Señor está poniendo en tu corazón y te está mostrando que hay, o sea, la necesidad, te está mostrando lo que tienes que hacer. Sí, está mostrando lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que nos hacemos. Sí, no, debemos de poner atención a lo que el Señor nos está mostrando. Para Nehemías fue muy claro, y Nehemías por eso lo hizo así, sin buscar qué podía adquirir de Jerusalén. No. Y de igual manera el apóstol Pablo dice lo que hizo, lo que estaba haciendo él. Dice: por tercera vez, dice, estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso. O sea, dice, yo me voy a patrocinar, mire. Yo voy a pagar mis gastos, no se preocupen por mí. No quiero serle carga a ustedes, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Mire, a vosotros los busco. Yo no busco lo de ustedes, sino los busco a ustedes. ¿Entiendes? Es totalmente diferente. El que busca lo de ustedes es el que se quiere hacer famoso, el que se quiere hacer rico. Nehemías no tenía nada de eso en su corazón, ni Pablo. Y eso, ¿viste lo que dice? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, dice, hermanos, igual que Nehemías, igual que David, era el mismo deseo, porque Dios estaba poniendo ese deseo en sus corazones. Y él, fíjese lo que dice: yo estoy dispuesto a desgastarme por ustedes, con mucho placer lo haré, con gozo, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que aunque no reciba gratitud de ustedes, fíjese, aunque no reciba una buena respuesta de ustedes, no importa, dice Pablo, yo lo haré. Fíjese, ese es el corazón del siervo.
Es el corazón del siervo de Dios. Y de esa manera es como lo hizo Jesús. ¿A poco no? ¿Sí? De esa manera lo hizo Jesús, estando enfrente de aquella gran multitud, cuando dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. De esa manera. El apóstol Pablo, fíjese, de estas palabras lo presenta y dice: aunque amándoos menos, más, sea amado menos. Él estaba felizmente dispuesto a darse a sí mismo en incansable servicio y sacrificio por sus almas, es decir, por su bienestar espiritual. Los amaba más abundantemente que los falsos maestros que estaban por ahí enseñándoles, que tenían en medio de ellos y ellos ni se daban cuenta. Pero era amado menos por ellos. Era amado menos por ellos. Pero esto no hacía que su amor fuese diferente. Eso es lo que hace la diferencia en el siervo de Dios. Se nos fue el tiempo. Pero al evaluar todo esto, hermanos, el valor que tiene del campo para nuestro Dios, la obra, su obra, nosotros debemos de evaluar todo eso, de que es importante, o sea, de que no es un juego. Y de la misma manera, así tiene que ser para nosotros, con esa seriedad. Pero también, hermanos, al evaluar esto, podemos evaluar que hay oposición. Que hay oposición. Y en todos los ámbitos a nuestro alrededor hay mucha oposición. Por ejemplo, a Nehemías, en el verso 19, capítulo 2, ahí terminamos, dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat y Tobías, Sanbalat aronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros, o sea, hicieron burla de ellos, dice, y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Entonces ellos vieron, hermanos, oposición. Siempre es importante evaluar todo esto. ¿Por qué? Porque no siempre será fácil. Dice aquí, Nehemías llevaba todo el respaldo del rey. Recuerde que Artajerjes le dio el respaldo, le dio hasta protección, le dio todos los materiales, y así todavía Sanbalat y Tobías y Gesén estaban poniendo estorbos. Estaban burlándose de ellos y acusándolos que se estaban rebelando contra el rey. Eso solamente estaba con la intención de querer parar la obra. Y siempre va a haber algo que te va a querer hacer parar de lo que estás haciendo. Pero no permitas eso. Recuerda que si el Señor te lo planteó claramente, créeme que el Señor te va a ayudar a que llegues hasta el final. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad, Señor. Sé, amado Dios, de que tú eres bueno y que hablas a nuestras vidas. Sé que cada momento que hablas, Señor, traes una respuesta clara, una instrucción clara a nuestra vida, Señor. Gracias. Que cada día de nuestra vida, Señor, podamos entender, amado Dios, de que tu llamado es claro, que no debemos de estar poniendo excusas, sino que tu llamado es claro, Señor. Lo único que debemos de hacer es que debemos de entender claramente que nos has marcado
un camino para seguir y a dónde llegar. Señor, debemos de entender también de que es clara la necesidad que hay a nuestro alrededor. También debemos de evaluar, Señor, qué tan grande amor tienes para tu campo, tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre. Ahora que nosotros estamos trabajando en tu obra, Señor, ayúdanos para que lo hagamos bien, dedicadamente, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.